Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hombre, ¿dónde estás? Esta es la pregunta que Dios nos sigue haciendo cuando nos apartamos de Él. Es la palabra amorosa con la que Dios, en su fidelidad, vuelve a convocarnos porque somos sus criaturas y quiere realizar su proyecto en nosotros y con nosotros. Un antiguo escrito judío dice: ¿acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Dios preguntó para abrir la puerta al arrepentimiento. Iniciamos nuestra celebración cantando. Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, qué lindo estamos caminando en esta quinta semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo
porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre, ¿por qué hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí? Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después, el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas, y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud. Y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con los que habían sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos esta narración famosa, conocida, ¿verdad?, como la multiplicación de los panes. Aquí también tenemos una diferencia, ¿verdad?, en cuanto que Juan, por ejemplo, nos cuenta en el capítulo 6, del 1 al 15, que fueron 5.000 los que fueron alimentados con el pan, la multiplicación del pan y de los peces. Aquí te dice 4.000. Bueno, cada número tiene su simbología. Nosotros estamos entrando en la cabalística numérica. 4.000, ¿verdad? 4 significa norte, sur, este, oeste. Todos somos alimentados. 1.000, miles, es decir, todos. Es incontable el accionar y la gracia de Dios. 144.000, miles. Es decir, todos están con la posibilidad y la gracia del Señor para ser salvados. Los que se salvaron, miré, dice Juan en su visión, eran 144.000. 12 por 12, 144 miles. Es decir, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Es decir, todos estamos con la posibilidad y la gracia de ser salvados por el Señor. Aquí también. Todos, 4.000, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, todos estamos con la posibilidad de ser siempre alimentados por el Señor. Fíjense que antes nosotros ya habíamos escuchado que Jesús se compadece de la gente, de la multitud. Y en la primera parte decía, porque estaban ellos, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Y entonces el Señor se pone a enseñarlos. Vea, por ejemplo, en importante formalina, se pone a enseñarles. Están como ovejas sin pastor. Este es el maestro. Este es el tendotap. Koala tenonde pewa. Ahí está Jesús. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención justamente en Israel, porque yo viví 10 años en Israel. 10 años en Israel. Y también entre los beduinos, ahí en el desierto. Y ahí, por ejemplo, he visto esto, y yo recuerdo un profesor que estaba ahí de la arqueología y de todas estas cuestiones bíblicas. Entonces nos mostraba y decía, miren un poco aquel pastor en el desierto. Y las ovejas todo detrás seguían. En ese desierto. Pero el pastor iba adelante. Y tenía por si acaso un silbato. Ahí casi oía cómo se acostumbra a esa oveja. Oveja sin pastor es cuando no hay alguien que se pone delante. O si queremos más, porque nosotros nuestra tradición lleva
la campaña de Bellecoa, pues a la yayi agua el año de pueblo de lleva. Entonces sabemos el chiñuelo, vea la vaca saite rajajaina, chiñuelo. De la estábamos la tropa, entonces 4, 5, 6 lleva callo, mi ponare van de callo allá, ajo la tropa, pero más ojo la tenonde, guajo la chiñuelo. Incluso en algunos casos, algunos, ¿verdad? Pero tiene que ser uno de los caballos más mansitos, se pone adelante, pe caballo y manso. Lleva yo pilla, en la harina la jinete, pero tenonde, entonces a la chiñuelo, ahí, porque peor ese caso que la tapé, por no que hoy cogí de aquí para allá y para Paibe. Es interesante, queridos hermanos. Y ahí por las rutas, yo recuerdo de Concepción a Pazorqueta, de Taro y Sacuela, la tropa, la pecha, Concepción, pero Bueno, queridos amigos, aquí también el Señor se nos presenta, ¿verdad? Porque viene, se acerca, no tenían nada que comer. Sin embargo, Jesús le llama a sus discípulos y Él es el que dice, me da pena que esta multitud esté aquí ya 3 días y no tienen ya nada que comer. Ellos, de cierta manera, le dicen, bueno, toho pai veijo, toho ñamindu uimi, pero veito uyei velanendo, de yara. Pero sin embargo, Jesús les dice siempre, ustedes le tienen que dar de comer. ¿Y cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Y ahí viene el accionar de Jesús. ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7 respondieron. Entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos. El número 7 también, 3 y 7. 3 perfección, 4 todo. Todo lo que poseemos. Va el aperecoa, por eso les dice, ¿qué tienen ustedes? Queridos hermanos, de nuevo aquí los famosos milagros. ¿Quiénes realizan los milagros? ¿Quiénes son los que van a realizar hoy el milagro de que tengamos una sociedad justa? Y nosotros. Y principalmente esas personas a quienes le pusimos al frente de nuestros gobiernos. Son ellos los que tienen que escuchar esa pregunta de Jesús. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuánta riqueza? A ver, díganme un poco. ¿Cuánta riqueza tiene el Paraguay? ¿Cuántas hidroeléctricas tiene el Paraguay? Haceme un poquitito el cálculo. ¿Cuánto dinero produce eso aquí para ustedes? Bueno, ahora hagan en qué se va a destinar. ¿En qué se va a destinar? Lastimosamente, ante esa pregunta, ahí nos callamos todos, ¿verdad? Y nadie después transparenta. Porque si vamos a mirar esa soja, ¿en qué se va a destinar Itaipú? ¿En qué se va a destinar Yacyretá, Acaraí? Lo que entra entonces de todo lo que significa impuesto, importación, todo lo que vos quieras que es la riqueza para la nación. ¿En qué se destina? Apenas te lo vetea, o cae la de computadora, de ahí por ahí malan de disco duro, o cae pa mandere coi mala dato. Porque oñe destina fulano bolsillo, fulano la corona, maletín, ave maletín amo, ave cheja, uimiana ahí, na ave como la se mansión, ave tu chaponam. Y alardeamos encima, queridos hermanos, con la riqueza robada. Yo siempre decía, porque cuando era chico nosotros jugábamos mucho como niños, yo no sé si ustedes llegaron a jugar, casita robada era que tenía juego la baraja. Ahora imita y a jugar la casita robada. Pero algunos ya se lo aprende por entera de mitad, me parece. Algunos tuvo jugar, lo mismo. Yo la casita robada, mansiones robadas, al pueblo robado. Bueno, queridos hermanos, ya poquen con milagro, porque el Señor nos dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7. Quiere decir que nosotros tenemos todo lo que poseemos de nosotros mismos, ponemos aquí. Y el Señor hace que eso se multiplique para el bien de todos y para el bien de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos,
Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que, animado por el Espíritu Santo, trabaje siempre con generosidad y amor hacia los marginados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecuciones, para que estén fortalecidos en el Señor y encuentren apoyo de la comunidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven sin fe, para que abracen de corazón el servicio al prójimo y descubran el don de la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Por él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción,
mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que en tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.